Buenas tardes a todos, todes, todas quienes nos siguen en las redes sociales de la Red de Educación Popular entre Mujeres. Bienvenidas a este conversatorio, un espacio para reflexionar entre la REPEM y otras redes con quienes trabajamos en alianzas para mejorar las condiciones de las mujeres en nuestra región y a nivel global también. Este ciclo de conversatorios van a ser dos conversatorios en el que nos vamos a encontrar redes que trabajamos en temas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres en la región de Latinoamérica y el Caribe para reflexionar sobre el rol de la educación popular como una herramienta de emancipación para los movimientos feministas y de mujeres. Esta tarde vamos a contar con la presencia de dos redes importantes, la Red de Mujeres Afrodescendientes de América Latina y el Caribe y la Red de Salud de Mujeres también de América Latina y el Caribe. Antes de empezar, hemos preparado un pequeño video introductorio que queremos compartir con todos, todas, todos ustedes. Adelante, Noelia. Los movimientos de mujeres en red, en agrupaciones, en sociedades, han sido y son sin duda las grandes protagonistas a favor de los derechos de las mismas. Estos movimientos no provienen solo de asociaciones civiles, sino de mujeres que van ocupando distintas posiciones desde espacios y cargos diversos, ya sea en colectivos de mujeres feministas o en redes de mujeres políticas en su amplia diversidad. Pese a sus diferencias, han sumado fuerzas para influir en sus parlamentos y gobiernos. Estas relaciones implican superar barreras partidistas e ideológicas con el fin de poder conciliar intereses y alcanzar consensos haciendo de la agenda de género una causa común. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al conversatorio, la educación popular en Latinoamérica y el Caribe como herramienta de emancipación para los movimientos de mujeres en sus diversidades. Hoy contamos con la participación de Paola Yáñez Hinofuentes, activista afroboliviana. Fue directora ejecutiva del Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario CADIC, facilitadora en temas de género, identidad, derechos de las mujeres, derechos de las poblaciones afrodescendientes y pueblos indígenas. Es parte del Grupo Asesor de Sociedad Civil para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. En la actualidad es coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Sandra Castañeda, abogada y feminista colombiana, fundadora del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos, que trabaja en conjunto con la campaña Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Actualmente es coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Y modera Mónica Novillo, comunicadora social feminista. Trabajó en ONGs en temas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres, planificación municipal y participación ciudadana. Realizó consultorías en organizaciones internacionales en temáticas como derechos sexuales y derechos reproductivos, participación política y VIH-Sida. Cuenta con amplia experiencia en diseño de estrategias de incidencia política en niveles regionales y globales. Muchas gracias por el video al equipo de la REPEM. Y empezaríamos esta conversación primero con alguna de las exposiciones. Vamos a empezar con Paola Yáñez, como ya la han presentado. Ella es la actual coordinadora de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, y también es compañera boliviana. Entonces, algunas veces nos encontramos las coordinadoras, pocas bolivianas coordinando redes latinoamericanas, y en esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes con Paola Yáñez. Paola, tus 20 minutos, el auditorio es tuyo. Gracias, Mónica. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todas las compañeras que nos acompañan en este diálogo, ¿no? Entonces, además, entre redes muy cercanas, redes amigas, casi hermanas, como es la red de salud, la REPEM y la red de mujeres afro.
¿Por dónde empezar, no? Entonces, en este periodo hemos hablado muchísimo sobre cómo la pandemia la pandemia COVID-19 ha magnificado las desigualdades existentes, ¿no? Y que esta ha tenido un impacto muy especial sobre las mujeres más empobrecidas, como las mujeres afrodescendientes, ¿no? Y que han sido como las víctimas colaterales de la emergencia, de esta emergencia, y que se ha ampliado y que ha habido una especial preocupación en algunos temas que tienen que ver con la vida de las afrodescendientes, como por ejemplo el trabajo informal y cuenta propia, donde las mujeres afrodescendientes están sobre representadas. De hecho, esta es una región con con un trabajo informal muy considerable, y pues además este es un trabajo donde las mujeres están sobrerepresentadas y las mujeres indígenas y afrodescendientes aún más. Otro de los temas de preocupación en este periodo ha sido el asalariado del hogar y la alta vulnerabilidad para las trabajadoras asalariadas del hogar, donde también tiene una clara división no solo de género, una división sexual, sino una división racial también, ¿no? O sea, donde igual, nuevamente, las mujeres indígenas y afrodescendientes están sobrerepresentadas. El 64% de las trabajadoras asalariadas del hogar en la región son mujeres afrodescendientes. Temas como también el acceso a servicios básicos, como también la falta de servicios básicos, ha sido un tema importante, y además nos ha llevado a pensar el Internet como un tema de servicios básicos, también como un tema de acceso a servicios básicos, ahora que nos ha tocado a un pequeño porcentaje de la población hacer teletrabajo, pero a una gran mayoría de los niños, las niñas y muchos educarse a partir del Internet. Y esto nos ha llevado también a pensar en la disparidad en el acceso a la educación y la calidad educativa en la región, ¿no? O sea, hemos visto cómo en todo, como una realidad muy uniforme, cómo esto la brecha en calidad educativa se ha ido ampliando, ¿no? Entonces, que era algo ya existente. Sin embargo, todo esto se empeora porque hay como una condición preexistente ya, ¿no? En nuestra región, en cuanto a la educación dentro del sistema formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, que decir cómo ser afrodescendiente en el sistema educativo. Es evidente que las escuelas cumplen el cometido de dotar de habilidades técnicas y de capital social. Sin embargo, son vías por las que las relaciones de poder intersectantes de la raza, la clase, el género y la sexualidad, la nacionalidad, la etnia, la capacidad y la edad habitualmente privilegian a algunos grupos sobre otros, creando prejuicios, ¿no? Y por ello, la educación formal constituye una importante vía para enseñar a los estudiantes a integrarse en las jerarquías sociales existentes o criticarlas. Pues para nosotras las afrodescendientes, el sistema educativo formal implica un primer encuentro con el racismo. O sea, si nosotros no habíamos vivido racismo hasta ese momento, hasta el momento de integrarnos al sistema educativo, pues hemos vivido nuestra primera experiencia en la escuela. Yo recuerdo muy claramente, pues, además como de esas cosas que se te quedan de la niñez, es que la primera vez que a mí me llamaron negra, pero no es que no me habían dicho negra antes, ¿no? Sino que la primera vez que me llamaron negra despectivamente y ha sido precisamente en mi primer día de escuela, ¿no? En el preescolar, que me han dicho negra los otros niños y que no iban a jugar conmigo. Entonces, esta también se convierte como una experiencia de interseccionalidad que claramente lo expresa Victoria Santa Cruz en su poema Me gritaron negra, cuando ella relata su primer encuentro con el racismo. Resulta pues que esta experiencia de Victoria Santa Cruz es una experiencia que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, muchas de las niñas afrodescendientes, y que a mí también me ha tocado vivirla de esa forma, ¿no? Entonces, y mi mamá, que viene siendo como de la primera generación de mujeres afrodescendientes, de personas afrodescendientes en Bolivia, en acceder a la educación, por reforma agraria y cuando la educación se hizo universal, las historias de mi mamá son aún peores de encuentro con el racismo en el sistema educativo, ¿no? Entonces, donde además es muy frecuente escuchar chistes y comentarios y apodos que además repiten, ¿no? No solo los compañeritos, sino los profesores. Hay como todo un sistema que solapa el racismo en el sistema educativo formal, ¿no? Entonces ahí también vemos como la folclorización de nuestra identidad, como el folclore también, o sea, van siendo como experiencias de racismo, o incluso en la literatura que nos toca estudiar en los colegios,
como es el caso una vez más de Bolivia, que es desde donde estoy hablando, con el cuento del Sambo Salvito, ¿no? Entonces, que es la historia de un chico que se convierte en un delincuente muy temido de la ciudad de La Paz. Y en este cuento se repiten como muchas cosas, ¿no? O sea, se ratifica la idea de que la mujer, la madrastra, la madre que lo cría es una mujer que Norma era una negra, era una bruja, entonces se ratifica estos imaginarios también del que era una mala madre y que los negros son ladrones, son violadores. Entonces, todo esto además se viene ratificando desde la currícula, ¿no? O sea, desde el modelo educativo. Y es que hay una carencia de prácticas integradoras de enseñanza y aprendizaje en las universidades y las escuelas que incluyan la vivencia afectiva y cultural de los niños, adolescentes y jóvenes afrodescendientes. También vemos que la folclorización de los afrodescendientes en general se trabaja como en temas del deporte y con la cultura, viendo la cultura además de manera muy restringida, ¿no? Y que por lo general está limitada a los bailes, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, por ejemplo, decir que cultura afroboliviana es la saya afroboliviana, ¿no? Entonces, netamente ligados con el baile. Ahora que estamos en septiembre y el 23 de septiembre es el Día del Pueblo Afroboliviano, una de las cosas que ahora pasa y que ha pasado en otros países es que para celebrar hay que bailar, ¿no? Entonces, y que no se habla mucho de nuestros aportes, ¿no? Entonces, a la vez en el sistema educativo formal se ratifican estereotipos de los y las afrodescendientes como que somos solo buenos para eso, ¿no? Para el deporte, para bailar, mientras nuestra historia permanece aún fuera del currículo como ausencias importantes, ¿no? Y que los aportes de los afrodescendientes no están presentes en el sistema educativo, ¿no? Entonces, si todavía se nos muestra como sujetos pasivos al proceso de esclavización. También cabe mencionar que esta folclorización en la cátedra no ha permitido cambiar los imaginarios sociales racistas y superar la visión del negro y la negra como una persona inferior y que incluso como no humano y que no nos está permitiendo cambiar esta percepción y necesitamos modificar ese imaginario. La folclorización nos está convirtiendo a los hombres y mujeres afrodescendientes en personas que no son sujetas plenos de derechos, ni dignos, ni merecedoras de respeto, ¿no? Entonces, y que todavía se nos muestra de manera inferiorizadas. Por ahí el escritor afroboliviano Juan Angola Maconde señala que por esa manera de apartar los lentes oscuros de la historia oficial y dar a conocer nuestras historias como historias de la currícula educativa, permitiéndonos ser protagonistas del cambio y coautores de la reparación de la deuda histórica, ¿no? Entonces, él hace referencia a esto cuando habla de la nueva ley educativa, la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Sin embargo, ya pensando en esto de la ley educativa boliviana, que además se presenta ante este paradigma, ¿no? Porque se presenta como un modelo educativo sociocomunitario productivo, que está yendo en una dirección, mientras el modelo de desarrollo de este país está caminando en otra dirección. Entonces se presenta ante esta contrariedad, ¿no? Y surge para mí siempre una pregunta, que si el modelo educativo sociocomunitario productivo es un dispositivo pedagógico para mantener el orden racial que le designa a cada quien un lugar social especial dentro del espectro del mundo del multiculturalismo nacional, sin mayor cuestionamiento al orden racial que estructura unas relaciones sociales coloniales según las cuales el ser negro o primoger es un ser inferiormente cultural. Culturalmente inferior, ¿no? Es una mirada sobre nosotras y sobre las mujeres hay como una mirada todavía ligada al cuerpo, ¿no? Como cuerpo del deseo hacia las mujeres afrodescendientes. Yo creo que estos modelos educativos que se plantean como opciones, o por lo menos en Bolivia, podrían funcionar solo si se deja de ratificar estereotipos raciales, si se comprende la interculturalidad desde una mirada muy crítica, ¿no? Entonces, sino como algo funcional, ratificando el multiculturalismo. Y importante también involucrar a la sociedad en este cambio. También pensar qué es lo que realmente nos estamos jugando, ¿no? Entonces, con este modelo educativo en las aulas. Ante esta y otras realidades radica precisamente la importancia de la educación popular como un enfoque filosófico y pedagógico que entiende la educación como un proceso participativo, transformador en el aprendizaje y la conceptualización,
que se basan en la experiencia práctica de las propias personas y grupos participantes en procesos de formación. También pensar en que la educación tiene un poder de oprimir y liberar. Entonces, desde este punto de vista, la educación popular puede ser un proceso liberador, ¿no? Entonces, así también la educación popular sale de esta burda negación de la diferencia en nuestras vidas. Nos permite entender la diferencia, romper con la jerarquía y con la voz autorizada sobre la historia, sobre nuestras tradiciones, sobre la humanidad incluso, ¿no? También la educación popular comprende que algunas formas de diversidad siguen siendo más deseables que otras. Se aproxima a la gente, a diferencia de la educación formal. También entendiendo la diferencia, nos permite ver la diferencia no como diversidad, sino como una búsqueda de justicia social, ¿no? Entonces, que el abordaje de la diversidad no tiene que ser precisamente esta lógica de folclorización, sino en una búsqueda de justicia social, ¿no? De eliminar estas brechas que venimos arrastrando como resultado de un proceso colonial que todavía vemos en este momento. También nos permite la disociación cultural entre las escuelas y sus comunidades, entre generaciones de tradición oral y las nuevas generaciones de tradición escrita. Son las prácticas que los vinculan a nosotros mismos con nuestra ancestralidad y que podamos las personas racializadas ser protagonistas de una historia y de una educación que garanticen el fortalecimiento de nuestra identidad para mejorar la calidad de nuestras vidas. También sembrar educación cultural, oral, para el fortalecimiento de la identidad y la ancestralidad de los pueblos, a fortalecer nuestras habilidades necesarias para una vida y llevar relaciones armónicas entre pares. O sea, también es una invitación como a pensarnos más entre pares, ¿no? Entonces, habilidades para la vida también, definiciones de habilidades para el aprendizaje y la convivencia armónica entre personas, o sea, pero también saliendo de esta lógica de la tolerancia, porque a veces cuando hablamos de convivencia armónica, frecuentemente en realidad estamos hablando de tolerar al otro y no de algo mucho más amplio, ¿no? Que de pronto ahí sí la educación popular nos plantea este paradigma. También la educación popular nos puede brindar orientaciones metodológicas para la enseñanza y estrategias de desarrollo de habilidades, enfrentar y eliminar la violencia desde otras formas, ¿no? Entonces, porque también hay una cosa muy de nuestra región, que es pretender resolver todo a partir de la vía judicial o de esto, ¿no? Entonces, que a veces por educación en prevención en violencia entendemos por leer el artículo de la ley y no pensar y enfrentarla y eliminar la violencia desde lo cotidiano, desde nuestras vidas, desde cómo nos relacionamos con el otro, con la otra, ¿no? Y al mismo tiempo también la educación popular sería un proceso de relacionamiento entre otros y otras, y con los otros, ¿no? Y las otras. Y a la vez también, ¿no? O sea, nos va a permitir pensar en que nunca no hay una cultura superior o mejor que la otra, y una vez más hablar de la interculturalidad como en la línea que nos plantea Catherine Walsh, ¿no? O sea, que viene siendo la interculturalidad crítica, ¿no? Funcional, ni nada de esto, ¿no? Entonces, pensar mucho más amplio nos va a permitir hablar de los paradigmas también y el antes y el después de África. Entonces, porque hay una de las cosas también que vamos viendo en la cultura, en la educación formal, que es estas jerarquías, ¿no? Entonces, de mostrarte la historia desde los vencidos, ¿no? Entonces, y mostrarte a África y América desde una historia de racismo y discriminación. Entonces, pero cómo además vamos dándole vuelta a esto, ¿no? Entonces, yo creo que también pensar en el rol de nuestras lenguas, de nuestras propias culturas. Yo creo que, en fin, ya como para ir cerrando, que la educación popular en definitiva es una propuesta de acción política feminista que reconoce y actúa ante los límites de la educación formal. Entonces, yo creo que ahí la REPEM ha trabajado muchísimo en ese sentido y ha ido produciendo bastantes cosas. Y creo además yo que de algún modo las otras organizaciones de sociedad civil vamos trabajando bajo estas formas de educación popular, ¿no? Aunque todavía no la podemos nombrar como tal. Yo sí creo que todavía el enfoque interseccional continúa siendo como un desafío importante en este proceso, ¿no? Entonces, de educación popular,
pensar en la interseccionalidad como una manera particular de entender la ubicación social en términos de entrecruzamiento de sistemas de opresión, no pensar en la interseccionalidad como ahora se está abordando, ahora que se ha puesto tan de moda la interseccionalidad, como una sumatoria, ¿no? Sino cómo estas operan de manera combinada. Yo digo siempre que yo no puedo escoger de pronto hoy día ser esto, ¿no? O sea, porque si fuera sumatorias de opresiones, yo hoy día podría elegir ser negra o ser mujer, y no es así. En realidad, ambas cosas operan de manera combinada en mi vida, ¿no? Entonces, y que soy ambas cosas. También pensar la interseccionalidad en la educación popular como una herramienta de análisis importante que nos lleve a una comprensión de que etnia, raza, género, clase, identidad de género son parte de nuestro ser social, ¿no? Y que tiene que ser parte de nuestro proceso de aprendizaje, de entendimiento y de relacionamiento con los otros y las otras. Y que también saber que las interseccionalidades nos permite abordar las particularidades y preocupaciones de los sujetos. Y lo que les decía hace un rato cuando hablaba de Victoria Santa Cruz, sobre la experiencia vivida como experiencia la experiencia individual como experiencia colectiva, o sea que hay situaciones que me afectan a mí, pero que también afectan a otras mujeres afrodescendientes, y que esto viene siendo una experiencia colectiva. Yo creo que es importante también pensar en las divisiones sociales, ¿no? Entonces, y cómo estas influyen, son evidentes en la educación superior. También pensar que los principales ejes de las divisiones sociales en una sociedad y en un momento dado, por ejemplo, la raza, la clase, el género, la sexualidad, la discapacidad y la edad, no funcionan como independientes y mutuamente excluyentes, sino que constituyen unos sobre otros y actúan juntos, que es lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, que se combinan. Entonces, creo que ya para la educación, la interseccionalidad también desafía un supuesto de que la estratificación de las mujeres negras es una simplemente cuestión de clase o de identidad sexual, ¿no? Entonces, hay que trabajar la educación popular desde una mirada más interseccional, o sea, entendiendo esto, la diferencia, la diversidad, y saber que la interseccionalidad además es una herramienta política que tiene por objeto situarnos en contra de una autorización discursiva, que la educación popular es un lugar de enunciación importante para hablar sobre la diferencia y la diversidad, que nos va a permitir reivindicar los diferentes puntos de análisis y también hablar del lugar de la enunciación de quienes están proponiendo este tema, y ustedes lo están proponiendo desde la educación. También pensar en el lugar de la enunciación desde una postura ética, puesto que da a conocer el lugar desde donde hablamos como algo fundamental para reflexionar sobre las jerarquías, desigualdad, pobreza, racismo y sexismo. Y ya, ahora sí, juro que voy a terminar, que los lugares de enunciación nos ayudan a refutar las visiones universales, y los datos son, y que la educación es un lugar de enunciación. La educación popular nos va a permitir refutar las versiones universales nos permite en realidad refutar la visión universal de la educación, y que nos permite hacer también que escuchen los que siempre han estado autorizados a hablar. Y ya para cerrar, creo que cierro con la pregunta: ¿qué es lo que realmente vamos a poner a jugar en la educación popular? Creo en la educación. Eso es en realidad lo que yo siento que nos está planteando como un paradigma importante la educación popular. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ti, Paola. Nos has planteado una serie de consultas, preguntas que nos hacemos nosotras mismas y que tratamos de responder. Creo que has hecho una contribución muy importante en lo que podría ser la reflexión de la educación popular. Justamente estamos en la celebración de 100 años del nacimiento de Paulo Freire, que nos plantea justamente que la educación popular tiene una visión política de transformación, pero fundamentalmente una postura ética frente a los procesos de dominación en diferentes sistemas. Entonces estamos hablando no solamente del racismo como una expresión del colonialismo en nuestras culturas y en nuestras sociedades, sino también del patriarcado, la homofobia,
bueno, y otros que podemos ir discutiendo que expresan justamente los valores que transmite la educación. Y bueno, y esto que creo que es un elemento que también podemos conversar, que es justamente esta idea de que la educación popular es diferente a la educación formal, diferente a la educación informal, o también es complementaria. ¿Cómo nos podemos imaginar procesos educativos simultáneos, sincrónicos, que son permanentes en la vida de las personas, hombres y mujeres? Seguimos en esta conversación. Mil gracias por tu contribución. Ahora nos vamos con Sandra Castañeda. Como le hemos presentado en un inicio, Sandra es también coordinadora general de la Red de Salud de Mujeres de América Latina y el Caribe. Bienvenida, Sandra. Tus 20 minutos para que puedas contribuir algunas ideas en esta conversación que vamos a tener y que vamos teniendo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a REPEM por esta invitación, por este conversatorio que han planteado. Por supuesto, a mi compañera de panel, Paola Yáñez, que siempre nos encontramos en tantos lugares y tenemos el honor y el privilegio de la construcción colectiva, de la construcción conjunta. Entonces, bueno, me parece muy interesante que podamos conversar sobre esto. Me parece que para mí hacer esta reflexión desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista de la red, creo que fue un ejercicio muy, muy interesante. Porque, bueno, en primer lugar, hablar de la educación popular como herramienta de emancipación para los movimientos de mujeres vistos desde las diversidades, pues en primer lugar me pareció importante que era necesario partir del concepto de la educación en general, digamos, de la educación en su acepción más amplia, dado que en realidad la educación popular constituye una alternativa, digamos una mirada alternativa a los modelos de educación que en América Latina se han dado a partir de modelos educativos tradicionales, hegemónicos, de corte liberal, androcéntricos, clasistas, racistas, como bien nos explicó Paola, homo, lesbo, transfóbicos, xenofóbicos, entre otros. Y en realidad me pareció muy importante que poder profundizar un poco en esto porque muchas veces existe la tendencia a escucharnos este listado, esta receta de epítetos que terminan siendo a veces unos contenidos vacíos. Y es que en realidad esta caracterización se debe en realidad a los análisis que ha venido haciendo el feminismo desde distintas categorías analíticas. En el caso de la educación he encontrado por lo menos 3 categorías que nos ayudan a entender muy bien cuáles son los vacíos, cuáles son las brechas que genera la educación tradicional, frente a las cuales la educación popular se presenta como una alternativa. En primer lugar está, bueno, estas 3 categorías, que serán muchas, yo he escogido 3 que consideramos o que desde el feminismo se consideran que son como muy claves. Una, la dimensión estructural, porque ya hemos hablado pues de que todos estos temas como la discriminación, como el clasismo, como el racismo, obedecen a causas estructurales. En segundo lugar, las causas subjetivas, que corresponden ya, digamos, al ser propiamente tal, y a toda la dimensión de lo simbólico. En lo que tiene que ver con lo estructural, en América Latina es muy, perdóname un segundo, yo voy a cerrar una puerta que hace mucho ruido afuera. En el caso de la dimensión estructural, en América Latina es muy clave porque es uno de los temas que genera mayor desigualdad y está referido fundamentalmente al modelo socioeconómico dominante que directamente somete a las personas a unos lineamientos sobre la idea que tienen de la razón y del conocimiento, que está fundamentalmente
ligado a un modelo de ser, a una forma de ser desprovista de emociones, es decir, que va cobrando importancia en la medida en que se acerca más a lo que llaman razón y se aleja más de las emociones. Y finalmente termina generando un modelo de pensamiento, un modelo de comportamiento que en la práctica, en lo operativo, lo que hace es identificar el pensamiento del otro, el pensamiento del otro como un excluido, siempre ligado a conceptos como la ignorancia o como escuchamos mucho en nuestra cotidianidad, lo folclórico, que siempre es asociado a una falta de conocimiento y a una falta de razón, y que incluso llega a la criminalización de algunas ideas, de algunas actitudes que difieren, digamos, del modelo de enseñanza. El método educativo en el que se basa, el método educativo dominante, es en realidad más que un método educativo, es un mecanismo de adiestramiento, es una forma de generar unas formas de obediencia, de opresión y obediencia, con pautas de comportamiento y de aprendizajes que deben ser incuestionables para las personas y que se sostiene, como ya lo he dicho, en la identificación de lo hegemónico con lo científico, con lo racional, y que necesariamente está ligado con lo masculino y con el mundo desarrollado. Esto es un poco para ir acercándonos a ese listado de epítetos que acababa de decir, que es androcéntrico, que es neocolonialista o colonialista, que es lesbotransfóbico, homolesbotransfóbico, etcétera, etcétera. En general, ya lo hemos dicho mucho, pero yo creo que siempre vale la pena reiterarlo. Esto corresponde a un modelo digamos, traído desde afuera de lo que es un mundo educado, un mundo globalizado, que supera las emociones y que supera las contradicciones y que se enfrenta a todas las diferencias culturales de quienes se identifican con todo el legado europeo, que posteriormente es lo que se ha llamado Occidente y con lo que nos han querido asemejar, ¿no? Que es en realidad el tema que hemos agrupado bajo el concepto de colonialismo, que incluso va muchísimo más allá de lo que algunos autores llaman como colonialismo. Finalmente, estos temas estructurales terminan generando un sistema hegemónico que en realidad lo que hace es generar unas formas de intolerancia a aquello que no se parece a ese modelo hegemónico u occidental que se llama. Frente a eso, la educación popular es muy importante porque, como decía al comienzo, la educación popular nos ha permitido mostrar rostros diferentes, ha logrado mostrar transformaciones, formas diferentes de vivir, de habitar, de vivir los espacios y de habitarlos. Ha permitido el interculturalismo, ha permitido la revalorización de nuestras diversidades. Sin embargo, aquí en este espacio sí me parece importante llamar la atención sobre los peligros que puede haber, porque este mismo modelo ha generado también un sistema de esclusas. Amalia Fisher habla sobre esos sistemas de esclusas, y es que va generando algunas salidas que permiten descomprimir el malestar social, que deja que esas minorías transitemos por algunos espacios que están previamente delineados. Entonces hay alguna aceptación, por ejemplo, en nuestro caso, parejas del mismo sexo, algunos derechos para las mujeres, algunos derechos para las personas afrodescendientes, algunas pequeñas concesiones que se hacen a las personas con capacidades especiales o discapacidades, etcétera, etcétera. Es decir, un poco como lo que hace, como crear la fila
la fila prioritaria. Entonces, puedes hacer la fila prioritaria en el banco. Y eso es una forma en que se descomprime porque siento que estoy siendo considerada, siento que estoy siendo vista y siento que hay una mirada igualitaria. Y en realidad el sistema de esclusas lo que hace o lo que ha venido haciendo es mostrar que se están dando aparentemente algunas transformaciones, pero que en realidad lo que genera es mantener el statu quo de los privilegios digamos, para ese sector hegemónico del que siempre hemos hablado, varones, blancos, heterosexuales, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que ver con lo estructural, que nos parece que que la educación popular, además de las metodologías que aporte y además de esas miradas que permite, esos nuevos rostros que permite identificar, es muy importante tener la posibilidad de profundizar hasta que sea capaz efectivamente de interpelar esos modelos, más allá de lo que aparentemente permiten esos modelos, más allá de lo que los modelos aparentemente reconocen en términos de derechos para todas estas diversidades. En segundo lugar, bueno, no, antes de pasar a lo simbólico, quisiera hacer otra precisión, porque cuando hablamos del tema estructural, hay un parteaguas a partir de la década de los 80, que en lugar de mejorar la situación, lo que hace es profundizar todas estas diferencias y profundizar todos los mecanismos de exclusión, que además de eso deja sin muchas posibilidades de actuación a la educación popular. Las políticas de ajuste estructural que llegaron impuestas en los años 80 hacia la América Latina y el Caribe a través del Consenso de Washington fueron especialmente complejas porque cuestiona todas esas formas, no solamente profundiza en el modelo de acumulación económica capitalista, exacerba toda esa imposición de las nuevas formas de liberalismo extremo y tiende como a restablecer y a renovar todas las formas de colonialismo, todas, económico, político, cultural e incluso sexual, sino que deja sin valor todas esas nuevas miradas, todas esas formas alternativas que interpelan los modelos políticos y económicos imperantes, dejándolo aún más desprovisto de herramientas, dejándolo aún más desprovisto de legitimidad social y política. Es un poco que no solamente que se extrema, se profundiza y se exacerba ese modelo de desarrollo capitalista extremo, sino que deslegitima esas otras herramientas que tienen la sociedad civil y que tienen estos sectores de la diversidad para interpelar ese modelo. Y como siempre, o especialmente, estas políticas que vinieron desde Estados Unidos, que además tuvieron la mala suerte de estar acompañados del desmonte del estado de bienestar europeo, pues claramente, como casi siempre sucedió en toda la historia, utiliza la educación como esa correa de transmisión ideológica y política para establecer una nueva cultura basada en ese capitalismo extremo. Por esta razón es que aún después de los años 80 y aún después de esta arremetida capitalista y neocolonialista y neoconservadora y neoliberal, es que cobra mayor sentido la educación popular, cobra un papel fundamental para nosotras, para los sectores sociales, porque en realidad es de las pocas cosas que va quedando que nos permite avanzar en la construcción de la igualdad como principio de justicia, digamos, que le da aún más contenido, le dan aún más razón de ser a la construcción de la igualdad desde la mirada de la justicia. Un segundo elemento una segunda dimensión desde donde nos parece importante hacer este análisis es la dimensión de la subjetividad. Sabemos que la subjetividad
digamos que la construcción del yo, la construcción del nosotros, pues claramente significa la construcción también del otro. Y la educación tradicional, como ya lo he dicho, pues en realidad lo que hace es generar una relación que puede darse en diferentes tipos, digamos, en diferentes dimensiones, y que están determinadas claramente por la raza, por la clase, por el estatus jurídico, por la nacionalidad, y que en el caso de hombres y mujeres sabemos que tiene unas características especialísimas. Y en esta relación sabemos que el patrón absoluto la encarna el varón, cuya existencia cobra valor por sí mismo per se. El varón es, digamos que tiene su propia definición, se constituye como el ser esencial y deja a las mujeres la alteridad y digamos que la definición por la negación. Las mujeres somos todo aquello que no son los hombres. Los hombres somos fuertes, los hombres son fuertes, las mujeres son todo lo que no es fuerte. Los hombres son razón y nosotras somos todo lo demás. Todas esas características que podríamos llamar inesenciales. Y que hacen a la mujer asimilable a objetos o a cosas que solamente lo que hacen es contraponerse a la categoría del sujeto varón. Y en este proceso de la inesencialidad de la mujer o en la condición de objeto, es que se le permite al hombre que le otorgue, digamos, validez existencial a las mujeres. Y por supuesto, pues eso impide todos los procesos de autoafirmación, y vamos cayendo en el círculo vicioso que ya conocemos y de lo que ya las feministas llevamos como 200 años diciendo. Y cada vez más en ese círculo vicioso profundizando esa existencia inesencial y esa existencia de la alteridad, que cada vez más contribuye a la supremacía del varón, que finalmente no sería tan grave la supremacía del varón si eso no se convirtiera luego en derechos, si eso no se constituyera en normativa, en cuerpos normativos. Y por supuesto, pues estos efectos de la alteridad ya sabemos que se expresan de manera consistente y permanente en muchos aspectos de la vida, en aspectos éticos, en el cercenamiento de las capacidades que tenemos para trascender social y políticamente, incluso existencialmente. Nuestras existencias como mujeres terminan siendo subvaloradas socialmente, por lo menos respecto de la de los hombres, que tienen mucho más valor social. Frente a esto, frente a este carácter simbólico o a esta dimensión simbólica, yo sí creo que la educación popular ha hecho grandes aportes. Primero, aunque pues no vamos a decir que el sistema sexo-género se le debe a la educación popular únicamente, sí la educación popular ha ayudado, ha contribuido a difundir de manera muy importante esto que las feministas, digamos, este aporte del feminismo, que es el sistema sexo-género. O sea, desde Simone de Beauvoir, la educación popular, o como, digamos, o lo que haya hecho las veces de la educación popular, aunque otros autores lo llamen de manera diferente, sí considero que ha contribuido a afirmar las características humanas consideradas como feministas, que entendemos no se derivan de la naturaleza biológica, sino que son adquiridos mediante procesos sociales y procesos individuales. En segundo lugar, además del aporte digamos, el aporte que ha hecho la educación popular en términos de difusión de ese sistema sexo-género, podemos hablar también del aporte que ha hecho a las nuevas, digamos, a la modernización del concepto del Estado, a la generación de políticas públicas con nuevas miradas, a políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con los modelos educativos, pues claramente, pues ese es su espacio, y que contribuye definitivamente al avance en términos de eliminación de las discriminaciones y los estereotipos. Sobre ese ámbito, sobre esa dimensión simbólica,
la educación popular ha tenido un papel enorme porque ha generado también una representación social diferente, ha generado digamos, unas concepciones colectivas compartidas socialmente que tienden a redefinir toda esa diversidad que no corresponde a los modelos hegemónicos de los que ya hemos hablado, de ese patrón digamos, de empoderamiento, de ese patrón patriarcal y androcéntrico dirigido fundamentalmente al desempoderamiento de las mujeres. Por último, está, ya para terminar, porque creo que me pasé el tiempo, muy corto. Sandra. Está el tema de la subjetividad, porque en el tema de la subjetividad está la construcción del yo, ¿no? Para las mujeres la construcción del yo ha sido muy importante a la vez que muy compleja, sobre todo porque partimos de modelos que establecen jerarquías entre los individuos, que convierte, digamos, venimos de esos modelos de educación tradicional que convierte a los seres humanos simplemente en elementos de unos contextos ahistóricos, en los que se obvian muchos temas, o sea, bajo el concepto de la falsa igualdad, como cuando decimos todos, estamos todas, las mujeres también están incluidas, un poco como en esa misma lógica, se trata un poco de deslavar digamos, la naturaleza misma, la subjetividad de los individuos, de las personas, tratando de obviar categorías como género, como clase, como procedencia, nacionalidades, cultura, sexualidad, gustos, bueno, todo lo que hemos hablado que nos hace diferentes, y que al descontextualizar a los seres humanos finalmente se genera digamos, una falsa neutralidad y en la que existe un lugar de poder que naturaliza la superioridad de los varones y la inferioridad, y por otro lado la inferioridad de las mujeres. Esto, por supuesto, ya lo hemos dicho muchísimo, pues ha llevado a la invisibilización de las diferencias, con el fin de resaltar solamente esos valores y esas actitudes masculinas que se identifica con un neutro social que en realidad sabemos que es falso, que no existe y que solamente invisibiliza las diferencias que establece pues el modelo hegemónico. Y en este caso también pues el papel de la educación popular lo que ha permitido es enmascarar esa falsa neutralidad que propone el modelo hegemónico, ese falso todos, en donde supuestamente cabemos todos, y esa manera de invisibilizar las diferencias pues propuestas de las categorías de las que acabo de hablar, las de género, las de clase, las de sexualidad, etc. Finalmente, la educación popular desde el punto de vista del sujeto nos ha permitido en realidad luchar, pelear o por lo menos visibilizar los problemas que entraña la hegemonía de la figura masculina, la hegemonía que tienen los saberes y las destrezas masculinas, y nos ha permitido que, digamos que además remite a la capacidad o al permiso que tiene para doblegar opiniones contrarias o para refutar opiniones divergentes, generando, digamos, por la vía de la costumbre, un poco en la normatividad, en el derecho, lo vemos muy claro, digamos que la costumbre que genera ley, la jurisprudencia que genera ley, son en realidad modelos que vienen de miradas muy masculinas y que vienen hechos para que permanezca por la vía de la costumbre o de la opinión de quienes tienen mayor valor y mayor legitimidad social
permanezca siendo la norma que debe seguir la sociedad en su conjunto. Y efectivamente, ya lo hemos dicho, lo que ha venido a hacer la educación popular es un poco hacer, digamos, una corriente contracultural que interpela todas estas formas de transmisión del conocimiento, de las normas sociales y de las normas políticas que rigen a las sociedades. En general, yo creo que eso es el análisis que hacemos sobre esto, sobre la importancia de la educación popular, que en últimas, ya para terminar, sí creemos que es connatural y que está esencialmente ligado a la construcción de poder de las mujeres, a la construcción de poder de las diversidades y al fortalecimiento de las democracias en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Voy a puntualizar brevemente algunos de los elementos que has planteado. Uno es la educación popular como una alternativa antihegemónica frente al sistema, a los sistemas de educación que tienden a invisibilizar a las poblaciones que formamos parte de la sociedad, centrándose en un esquema en el que todavía el hombre o lo masculino sigue siendo el elemento central. Y un elemento que creo que es coincidente con lo que vamos planteando, que es el tema de la ahistoricidad, que está como la educación suele estar como en un momento histórico, no contemplando la coyuntura, los elementos de los procesos históricos que estamos viviendo. Y nuevamente insistir en el tema de la alternativa de la educación popular en relación a otras formas de educación. Podemos empezar ya la conversación. Si comparten con nosotras, Denise o Noelia, algunas de las preguntas que se van planteando en las redes sociales. Ahí vamos viendo. Aquí nos habla Karina Bolaños, que es profesora de Bolivia. ¿Cómo se aborda la historia de las poblaciones afro en Latinoamérica y el Caribe y en las mallas curriculares de las escuelas? ¿Hay bibliografía que puedan compartir sobre esto y cómo debería ser abordada esta historia para no ratificar estereotipos raciales? Algunos ejemplos, Paulita, sí, por ahí. Y aquí hay otra pregunta también para Paola. Cuando Paola dice que el racismo se folcloriza, un poquito a eso, ¿podrían darnos algunos ejemplos de la región? Esta es la pregunta de Esteban Marcel de Nicaragua. Otra pregunta, ¿qué herramientas de la educación popular creen que se recuperaron o fortalecieron a partir de la crisis sanitaria y que contribuyeron con el ejercicio del derecho a la educación? De Caterina González. Una más para empezar la conversación. ¿A partir de qué contenidos la educación popular feminista en la región puede luchar contra el resurgimiento feroz de los fundamentalismos? Perfecto. Entonces, y una más. Ahí viene. La pregunta es, no tengo identificado quién. Por favor, ¿podrían citar proyectos concretos del ejercicio de educación popular feminista en la región? Ahí yo voy a poner mi cuchara también. Así que, adelante, empezamos contigo, Paulita. Listo, gracias. Lo que hemos estado viviendo ya desde el periodo de los 90 en la región han sido los procesos que se han llamado de etnoeducación. Entonces ahí sí se han producido como algunas currículas y algunos materiales en algunos países en los que se ha avanzado bastante, como es el caso de Colombia, por ejemplo, con los procesos etnoeducativos, Brasil, y bueno, y ahora en Bolivia tenemos una currícula regionalizada afroboliviana. Entonces, que constituyen avances importantes, pero pasa un poco por ¿qué les digo? Por una folclorización. Ahora que pasamos a una
mirada más crítica de lo que está sucediendo con esto. Y uno de los grandes problemas que ha tenido los procesos de etnoeducación y empieza a tener la currícula educativa afroboliviana, que es nueva, es que se está mandando a los afrodescendientes a aprender sobre ellos mismos. Entonces esto no supera la brecha, o sea, es que hay un grueso de población estudiantil, de gente que todavía sigue sin conocer esto, ¿no? Entonces, y además esto de algún modo ha permitido, ¿qué les digo?, la folclorización también, o sea, de ratificar a los afrodescendientes como sujetos de baile, de música, ¿no? Entonces, y que todavía no se ve la magnitud de los aportes de los y las afrodescendientes a la historia y a la cultura latinoamericana, ¿no? Entonces, hemos salido desde esta lógica muy, muy cultural, ¿no? Entonces, y que se ha convertido en un problema. Por ejemplo, esto de, ¿cómo les pongo el ejemplo? Cuando la profesora Ruth Lozano dice, ¿no? Que en mayo en Colombia, que es el mes que se celebra la afrocolombianidad, cuando no hay un negro, dice, o sea, lo que pasa es que es el mes de los afrocolombianos, hay que bailar, hay que cantar, hay que preparar la comida. Entonces, y esto es como ratificar que los aportes de los afrodescendientes solo están en estos espacios, ¿no? Y además ella menciona que cuando no hay un negro, entonces ahí se lo pinta, ¿no? Entonces, y que también sucede acá en Bolivia, ¿no? Entonces, que está sucediendo que cuando no hay un afrodescendiente, entonces se lo pinta para ratificar su historia. Entonces, ya eso tiene que ver con una folclorización de una identidad. Yo creo que hemos avanzado bastante en el reconocimiento de las poblaciones, pero no así en el cambiar estos imaginarios sobre la población, más bien estamos ratificando. Yo sí veo que en este periodo de la pandemia ha ocurrido algo bueno, relativamente bueno con la educación, y lo mencionaba hace como un mes, un poquito más, Silvia Rivera Cusicanqui, y es que como la gente, los niños y las niñas se han tenido que quedar en sus casas, han tenido que educarse a sí mismos y han tenido que desarrollar herramientas para educarse a sí mismos, ¿no? Fuera de esta perversidad del modelo educativo tradicional, ¿no? Entonces sí que les ha tocado como a desarrollar como nuevas metodologías para educarse, porque tiene serias deficiencias en la educación virtual, ¿no? Entonces, y que ha tenido que ser como complementaria y han tenido que buscar como nuevas formas de educación. Yo sí valoro eso porque también lo he visto, entonces como que los chicos están buscando y las chicas buscando nuevas formas de entender. ¿Qué más? Eso, creo que hay modelos, o sea, pero estamos en un momento también de criticar la etnoeducación, ¿no? Entonces, y esto. Perdón, no podía deshabilitar mi micrófono. Sandra, ¿te animas a responder alguna de las preguntas? Sí, a mí me llama mucho la atención lo del tema de la folclorización, y estoy completamente de acuerdo con Paola, porque es que de lo que yo hablaba ahora en la intervención, y es que todo este modelo hegemónico que viene de lo que llamamos Occidente, esta educación neurocentrada, desemocionalizada, digamos, que otorga valor y que otorga legitimidad a lo masculino, a lo racional, a lo que está desprovisto de emociones, y a todo lo que viene de lo que se llama el primer mundo, y desvaloriza las expresiones culturales nuestras, propias, autóctonas, ha generado precisamente que el concepto de folclore o de lo folclórico sea subvalorado. O sea, para decir que algo es de poca importancia académica o que tiene poco peso racional o teórico, entonces se utiliza, por lo menos en Colombia se utiliza mucho el concepto de folclórico para oponerlo a cosas serias o a temas, digamos, con un acervo teórico fundamentado. Y efectivamente es digamos, es una de las formas que se utiliza para desvalorizar todo aquello que hace parte de nuestra propia cultura, y como dice Paola, entonces vamos a darle lo que no es importante. A las mujeres vamos a darle la clase de danza. Como vienen la gente afrodescendientes, entonces tiene que ser baile y comida. Las expresiones, la literatura
otras formas que consideramos más serias, eso se los dejamos a otros, a los hombres blancos, que ellos sí saben de esas cosas, que en el fondo lo que yo llamaba la atención es que creo que la educación popular digamos, ha contribuido mucho a eso, es a relegitimar esas expresiones culturales que han sido desvalorizadas, pero por el otro lado también permitir darle voz a esos otros sectores como a las mujeres, como a la población afro, indígena, joven, etcétera, también una voz y una legitimidad en esos otros temas que se supone que los que no podemos acceder porque a ellos acceden solamente hombres blancos y europeos, ¿no? En general sobre eso. Y lo otro es que lo de la pandemia, yo estoy de acuerdo con Paola, la pandemia con todos los problemas, sí me parece que ha abierto una, digamos, una compuerta para la educación popular. No sé si es que la educación popular ha tenido que volverse tan versátil para poder subsistir que aún en la pandemia y aún en virtualidad fue capaz de reinventarse, o si efectivamente fue que la pandemia y la virtualidad le abrieron un espacio. Eso tendríamos que verlo como con más detenimiento. Pero yo sí creo que esta virtualidad nos ha permitido varias cosas, nos ha permitido ver, redimensionar cosas como el trabajo del artivismo, del aporte que se hace desde el arte y la cultura a la democracia y a la transmisión de conocimiento y de fortalecimiento político. Creo que le ha permitido a muchos sectores a acceder a información y a espacios públicos, sobre todo porque las mujeres tenemos en general más limitación a los espacios públicos, y es posible que esto haya permitido poner en la escena de lo público algunas de las iniciativas. Y me parece sobre todo que ha permitido también a la gente joven mostrar el trabajo y el aporte que hacen también a la construcción política de nuestros países y de nuestra región. Yo creo que como era la gente joven que tenía más habilidades para manejo de redes y manejo del espacio virtual, ha permitido también que de cierta manera se revaloricen en la medida en que han sido actores importantes en esta crisis. Poco se invirtieron mucho los papeles y en muchos lugares terminaron siendo las personas jóvenes quienes nos enseñaron a las más adultas muchas cosas, y eso también me parece que contribuye como a una relegitimación o una revaloración de la gente joven, que es otro de los sectores excluidos y subvalorados por los modelos de educación hegemónicos. Moni, ¿podría decir algo sobre lo que sobre lo que mencionaba Sandra? Sí, adelante. Sí, se trata de conversar entre nosotras. Me gustaría acotar esto, que en realidad el problema con la educación formal es que no ha salido de esta jerarquía occidente-sur, ¿no? O sea, que todavía se sigue privilegiando en la educación formal una cultura, una historia versus la otra, ¿no? Entonces, todavía los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes están situados en la otredad, ¿no? De pronto es más importante todavía para la educación latinoamericana aprender sobre la Edad Media, aprender sobre la Segunda Guerra Mundial, que aprender, por ejemplo, sobre los procesos de las dictaduras en América Latina, ¿no? Entonces, ¿cuánto sabemos realmente en nuestra región sobre la historia de nuestra propia región, ¿no? Entonces, o cuánto de nuestra carga horaria está dedicada a entender, o sea, ¿qué les digo? La cultura nuestra, ¿no? Entonces, todavía, por ejemplo, cuando vemos historia del arte o vemos el arte, resulta que es más importante entender Roma, Grecia, que entender Tiwanaku, por ejemplo, en Bolivia, que entender los aportes de la cultura, cómo la trata transatlántica ha constituido una región particular a través del encuentro precisamente entre los africanos, los indígenas, y cómo se ha construido una región muy particular. Entonces, mientras sigamos privilegiando una cultura sobre otra, o sea,
sigamos privilegiando Occidente, entonces se produce esta racialización, este racismo, ¿no? Entonces dentro del sistema educativo que te sigue planteando lo nuestro como una otredad, ¿no? Entonces, y ahí solo se visibiliza en cuanto a las fechas emblemáticas, ¿no? Para indígenas y afrodescendientes, desde la lógica de ponernos el traje autóctono y ponernos a bailar, a cocinar, a cantar y hablar solo en esos momentos, ¿no? Y el resto del tiempo dentro de la educación todo permanece ajeno y fuera de nosotros. Entonces, ese es en realidad el problema sobre la folclorización y los procesos, y que la etnoeducación no lo está resolviendo, porque otra vez nos está mandando, como decía, a aprender a nosotros sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, y no llega a transformar el modelo educativo como tal. Entonces, eso es lo que permanece como todavía a ausencias, y lo digo como experiencia propia. Yo he aprendido sobre mi identidad y mi cultura fuera del sistema educativo, ¿no? Entonces, desde mi familia, desde la educación popular y no desde el sistema educativo, donde además a mí se me ha enseñado a tener vergüenza de mí misma, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida, y ha sido un encuentro muy fuerte con el racismo, por ejemplo, cuando mi mamá iba al colegio, ¿no? Entonces, como todo el mundo veía a mi madre visiblemente negra llegar al colegio, y que era muy fuerte también, o sea, el cómo todos te veían a caminar al lado de tu madre negra, entonces que no permite una convivencia armónica. Algunos elementos que nos van poniendo también en el chat, el tema de la interseccionalidad, porque es importante como perspectiva y como enfoque, ¿no? En el caso de la REPEM, nosotras abogamos siempre por el derecho de las personas a lo largo de su vida, desde niñas hasta adultas. Y cuando hablamos de la educación popular, es casi una alternativa, en el marco de lo que nos planteaba Sandra, para las mujeres adultas y para las jóvenes que quedan al margen del sistema educativo o que ya no pueden seguir por una serie de condiciones que tienen que ver con la interseccionalidad, la incorporación muy jóvenes al mercado laboral, o porque en términos de no haber accedido a derechos sexuales y reproductivos tienen que dedicarse a las tareas de cuidado. Entonces ahí, ¿cómo vemos la interseccional? Empezamos tal vez contigo, Sandra, luego seguimos con Paola. La interseccionalidad como perspectiva, ¿cómo se vería en la educación popular? Bueno, yo digamos, a lo largo de la presentación señalaba, digamos, todos esos elementos que hacen, que conforman todas esas, digamos, que suman a esas distintas formas de discriminación. Y es precisamente la interseccionalidad es un elemento, así como el de sexo, género. Yo creo que me agradezco la pregunta porque creo que me ayuda a complementar mi presentación. Cuando yo hablaba desde lo simbólico, esos elementos que ha aportado la educación popular, como la difusión del sistema sexo-género, yo creo que la interseccionalidad es otro elemento porque permite la mirada integral de las personas y es capaz de abordar de manera integral esas distintas formas de discriminación. Que en realidad lo que hablábamos es que el sistema de educación tradicional, precisamente ese sistema hegemónico, lo que hace es sumar todas las formas de discriminación, potenciar las formas de discriminación para generar mayor posibilidad de exclusión, y que a su vez él mismo en su inmensa generosidad construye algunas esclusas, algunas formas en que le da unos pequeños privilegios a algunos sectores para mantener el sistema, el estado de las cosas. La interseccionalidad ha sido un elemento que la educación popular ha contribuido a extender y a analizar, y que permite definitivamente abordar esas distintas formas de exclusión. Cuando hablábamos del género, de la raza, de la clase, de cómo se van cruzando, sobre todo en las mujeres. Aquí hay una cosa muy importante, y es que yo hablaba del aporte que ha hecho a las nuevas miradas de las políticas públicas, el aporte que ha hecho
en la educación popular a una mirada moderna del Estado. Es precisamente la interseccionalidad una de las miradas más importantes en esas nuevas políticas públicas, en ese nuevo modelo de políticas públicas que sea capaz de abordar a las personas en su integralidad y que sea capaz de atacar las discriminaciones en su integralidad. Gracias, Sandra. Paulita, dale. Pienso que hay que ver la interseccionalidad desde dos cosas, ¿no? Entonces, como herramienta de análisis y como praxis, ¿no? Entonces, como herramienta de análisis dentro de la educación es desde cómo vamos incorporando nuevas formas de trabajo, ¿no? O sea, desde cómo vamos abordando la diversidad. Y creo que estamos en ese momento, ¿no? Entonces, como praxis, todavía nos queda muchísimo camino para andar, ¿no? O sea, cómo vamos practicando la interseccionalidad desde la educación. Yo creo que ahí todavía estamos como más lejos. A mí cuando me preguntan siempre sobre cómo podemos trabajar interseccionalidad, yo les digo, pues hay que planteárselo si quieres resultados en este momento, hay que empezarlo a plantear desde lo metodológico, desde una categoría de análisis, ¿no? Entonces, y que más adelante te lleve a una praxis interseccional. Entonces, yo creo que más bien ya la interseccionalidad como praxis es un desafío como tal. Y en este momento que estamos hablando, yo escucho a muchas organizaciones decir, estamos practicando y poniendo en práctica la interseccionalidad, y lo que están haciendo es repetir la vieja fórmula, ¿no? Del multiculturalismo que nos decía, estamos todos aquí, ¿no? Entonces, si te planteaba, yo siempre pongo de ejemplo el cuadro de Benetton, ¿no? El cuadro de la diversidad. Entonces, ahí todas diversas y felices. Entonces, y en algún momento se hizo lo mismo con la interculturalidad, ¿no? Entonces, como plantearte una falsa interculturalidad a partir de ponerte en una foto a toda la diversidad, pero sin abordar sus problemas, sin abordar la situación. Y ahorita yo siento que con esto, con la puesta en moda de la interseccionalidad, empieza a ocurrir esto, ¿no? Entonces, decir, estamos trabajando y ponerte así el cuadro de la diversidad, estamos trabajando, pero sin abordar las problemáticas y sin encarar el problema. Entonces, creo que este es el momento de pensar en la interseccionalidad como algo, como una categoría de análisis, desde cómo vamos desarrollando metodologías, desde cómo vamos pensando pedagógicamente, incluso en el cómo vamos a aplicar la interseccionalidad, y esto más adelante nos llevará a una praxis real de interseccionalidad. Solo yo creo que esa es como la ruta a andar. Sí, Mónica. Adelante. Sí, quisiera agregar sobre eso porque hablando de esta cosa del sistema de esclusas que sirve un poco para limpiar las conciencias precisamente de quienes proponen esos modelos excluyentes, es que la interseccionalidad también nos lleva a ese riesgo, como fue en su momento la inclusión del género, y empezamos a ver en las políticas públicas, incluso en los movimientos sociales. Somos génerosensibles y somos inclusivos. En la política, en los partidos políticos, somos tan inclusivos que las incluimos 3 compañeras en el lugar 20, 22 y 23 de la lista, cuando sabemos que el partido político va a sacar solamente el primer renglón. Y que finalmente terminó siendo un poco una trampa, porque ¿qué más quieren, compañeras? Ya tenemos políticas de inclusión, y la inclusión además pasaba por generar despachos dedicados a la mujer o con nombre de Secretaría de la Inclusión, Secretaría de la Equidad de Género, que al final terminaban siendo despachos políticos para generar cualquier cosa. Y que en este momento corremos, yo creo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paola, con la interseccionalidad también puede ser, digamos, algo que le dé tranquilidad a la conciencia y que finalmente termine siendo un renglón, que por último termina siendo también un renglón en el presupuesto con platas que se ocupan para cosas muy distintas, que no tienen nada que ver con la eliminación de las discriminaciones cruzadas, las reales. O sea, que es a lo que yo entiendo que se refiere Paola, más allá de esas grandes categorías de lo que podrían ser las formas de discriminación, sino a lo que tú te referías, Mónica, efectivamente, a una chica que no tiene acceso a la educación sexual, que no tiene acceso a anticonceptivos, que queda en embarazo, que tiene que, esa es
expulsada del colegio y que finalmente termina siendo una chica pobre, madre de familia, etcétera, etcétera, y que no cabe dentro de esos conceptos rimbombantes de interseccionalidad que terminan significando cualquier cosa menos efectivamente mejorar las condiciones de vida reales y concretas de las mujeres. Mil gracias. Y una de las cosas que en momentos cuando hablamos de la educación popular, sobre todo cuando hablamos de la educación popular con enfoque feminista o educación popular feminista, a veces nos quedamos en el nivel solamente de la metodología y no abordamos los contenidos, o al revés, nos quedamos solamente en el contenido y no en la metodología. Y parte de lo que estamos tratando de hacer también en la RPM es recuperar más bien desde la visión de las mujeres en nuestra diversidad, la utilización del cuerpo como también mecanismo de aprendizaje sobre nuestras vidas, reconocer la historia que hemos vivido los movimientos de mujeres, la historia que vivimos en nuestras vidas cotidianas, cómo vivimos a través de nuestro cuerpo estas múltiples expresiones de opresión que son fundamentales también como parte del proceso de aprendizaje. Y en algunos casos nos quedamos también en términos metodológicos, solamente mirando la propuesta educativa en términos de acción, reflexión, acción, que nos permite además actuar en el entorno para transformar el entorno en el que estamos y cambiar las situaciones de discriminación, violencia, exclusión en la que vivimos. Entonces, esta todavía es una conversación que tenemos que tener, como recuperar estos dos planteamientos, la metodología, el contenido, pero la perspectiva de transformación y del enfoque. Hay quienes plantean que no es posible la construcción de alianzas entre diferentes porque nuestros cuerpos viven diferentes formas de opresión. Y esto a veces es un óbice para establecer alianzas entre diferentes. ¿Cómo ven esto? ¿Es posible? ¿No es posible? Tiene que ver también con parte del debate que se da en el movimiento feminista. ¿Qué opinan? Bueno, Mónica, esa es la pregunta del $1.000.000. Bueno, yo no sé, en realidad, Mónica, yo, o por lo menos desde la red de salud, tenemos mucha preocupación por los alcances de este debate sobre, digamos, cómo se viven esas discriminaciones desde los distintos cuerpos. El feminismo hace muchos años, nosotras decíamos que no se podía vivir una discriminación en cuerpo ajeno y efectivamente, y pasa con lo otro, o sea, las cosas que narraba Paola al comienzo de su presentación, pues solamente las puede vivir una niña afrodescendiente, una niña negra que llega al colegio por primera vez, que llega a su primer día de clase y que es discriminada por el color de su piel o por el color de la piel de su madre, ¿cierto? No es solamente, o sea, no es posible vivirlos de otro cuerpo. Pasa lo mismo con las mujeres, pero en el movimiento en este momento se están generando debates muy profundos. Nosotras tenemos mucha preocupación porque creemos que estos debates pueden llevar a unas divisiones y a unas escisiones que pueden ser capaz que sean innecesarias dentro del movimiento. Estamos afrontando un momento político muy complejo a nivel de América Latina y a nivel global. El avance de los fundamentalismos, el avance de los integrismos, es el momento donde es necesario cerrar filas en contra del retroceso de nuestras agendas y a veces pensamos que hacer, digamos, digamos, un concurso de cuánta discriminación he sufrido
respecto las mujeres, respecto de las personas trans, respecto de las personas de la diversidad sexual entre nosotras, pues no sabemos un poco lo que pasa. También Paola, en algunos, no sé si fue hoy, no, creo que fue en otro espacio, que yo escuchaba a Paola hablando, por ejemplo, del colorismo, ¿no? O sea, en este momento que necesitamos construir propuestas tan de conjunto y cerrar filas y fortalecer nuestras agendas y nuestras banderas, quizás no valga la pena hacer una competencia entre quienes hemos sido más discriminadas o quienes tenemos, digamos, tenemos más discriminación cruzada o más, digamos, más subordinación respecto de los modelos hegemónicos. Estaba pidiendo la palabra, Tita. Tita, adelante. Hola, buenas tardes. Aquí estaba escuchándola, sacando otra tarea que tengo, pero ya me provocaron mucho, me tentaron. Bueno, yo quiero decir que digamos, por mi experiencia como educadora popular, feminista, digamos, y tratando de darle forma a una propuesta metodológica y política y pedagógica en educación popular feminista, digamos, con algunos matices. Bueno, yo quiero decir que como yo lo voy entendiendo y un poco como estamos, digamos, explorando en la REPEM, dar a conocer esta propuesta, pues, en primer lugar, que la educación popular feminista, pues podría, no voy a decir que debe para no ponerlo en el deber ser, sino en el poder ser, puede ser una educación dirigida, digamos, que tenga como una condición no solo el ser mujer, sino el estar, por decirlo de alguna manera, en rebeldía o en resistencia, que eso implica tener algún nivel de organización, no para cuidar a todo el mundo y su perro, sino para nosotras, ¿verdad? Y digamos ahí, porque yo siento que no nos da la vida para hacer estos procesos de educación popular para todas las mujeres, así en general. O sea, en donde la única condición para participar es ser mujer. Entonces, de alguna manera estamos tratando de posicionar esa perspectiva de que es una acción política, metodológica y pedagógica intencionada para mujeres organizadas desde su condición de mujeres. No necesariamente que sean feministas, porque esto no es la cofradía de las hermanitas de Santo Clítoris, donde vamos a exigir un carnet, ¿verdad?, de presentación. Eso es una cosa. Entonces, digamos que el tema de la organización de las mujeres es muy importante y que la educación popular feminista nos ayude a fortalecer la sujeta política, mujer feminista. Eso es una cosa. Y después que yo estaba escuchando la reflexión sobre el tema de las opresiones. Bueno, las feministas decoloniales hablan más que de la interseccionalidad de la imbricación de las opresiones. Y en donde, por ejemplo, una mujer mestiza como yo, primero yo tengo que reconocer en mí misma que yo soy fruto de una violencia matricial, que yo no sé quién soy y soy esto que ustedes ven como producto de la violencia, de una violencia matricial en donde yo no sé cuáles son exactamente mis raíces. O sea, sé que tengo de negra y que tengo de pueblo originario, pero no sé qué prevalece más en mí, no lo sé. O sea, tengo esa memoria ahí en algún lugar, pero entonces, digamos que el tema de la imbricación de las opresiones es parte de lo que todavía no entendemos. Yo personalmente todavía no lo entiendo. Sí estoy clara, como decía la compañera que habló antes, que no podemos hacer un campeonato de carenciadas, a ver quién está peor y condecorar a la que más opresiones tiene, ¿verdad? O sea,
condecorarla en el sentido de crear otra jerarquía, ¿verdad? Entonces, que yo digo que eso es algo que estamos en proceso de descubrir, cómo es que las opresiones se imbrican y porque no es una progresión aritmética de opresiones, no es que sumo una y otra y otra y otra, entonces si soy negra, soy lesbiana, soy adulta mayor y tengo una discapacidad, entonces tengo 4 y otra tiene 3 y otra tiene 2, o sea, no opera así, en todo caso es una progresión, no es una progresión aritmética, es una progresión geométrica misteriosa, donde no sabemos cómo es que el ejercicio del poder de dominio sobre nosotras opera en nuestra subjetividad. Bueno, ya con eso me callo. Adiós. ¿Puedo hablar, Moni? Sí, adelante, por favor. Sí, yo creo que en realidad es esto, ¿no? O sea, que estamos trabajando mal el enfoque interseccional, o sea, porque lo estamos abordando desde la sumatoria de opresiones, ¿no? Entonces, yo soy esto, más esto, más esto, más esto, y pareciera como una olimpiada de discriminación, ¿no? Entonces, ¿y quién soy del sufrimiento? Y no se trata de eso, en realidad ahí está el primer error de la forma en la que estamos entendiendo y trabajando la interseccionalidad en este momento. Hay que entender que al nombrar las opresiones de raza, clase, género e identidad de género, se entiende la necesidad de quizás opresiones, de no crear primacía de una opresión en relación a las otras, sino entender esto que estaba mencionando ahora, o sea, de cómo operan de manera combinada, de cómo estas desde la imbricación de las opresiones y no como una sumatoria, porque claro que esto te lleva a una ruptura en lugar de un trabajo conjunto, ¿no? Entonces no podemos jerarquizar. Entonces, si me dicen a mí desde el movimiento feminista, no, es que este es el momento de impulsar la agenda de las mujeres y las mujeres, yo no puedo entender mi vida solo como mujer, ¿no? Entonces no es que hoy día yo amanezco y hoy día soy mujer y mañana puedo ser negra, o sea, es lo mismo, los hombres o del movimiento afrodescendiente no me pueden pedir a mí que hoy día solo me centre en la agenda antirracista, ¿no? Entonces cuando mi realidad es que yo soy una mujer negra y no puedo elegir hoy ser una cosa y más tarde ser otra cosa, o sea, no puedo juntarme de esta forma, ¿no? Entonces hay que entender que estas operan de manera combinada y que hay que trabajar y pautar como sujetos las cuestiones que son esenciales para fracturar la narrativa dominante. E incluso esto de jerarquizar es otra vez discriminar, ¿no? Entonces, no es como decir, esto es más importante que el otro, es más importante que hoy día tú seas mujer que seas negra, ¿no? Entonces, y no es posible. Creo que los feminismos, las intersecciones no traen consigo escisiones como tal o separaciones, sino que es una invitación más bien a entender la complejidad y romper con el sujeto universal mujer. O sea, que el sujeto universal mujer no es simplemente una mujer que sufre el dominio patriarcal o que sufre, no, entonces que el sujeto universal mujer, que no existe un sujeto universal mujer, sino que la categoría mujer aplica a muchas mujeres, ¿no? Y es un acto de restituir humanidades negadas, es una cuestión de derechos humanos. Ahí la escritora, la periodista y escritora afro-brasileña Jamila Ribeiro tiene un libro que se llama El lugar de la enunciación, y creo que ahí te plantea cómo es importante desde dónde podemos enunciar y hablar precisamente de todo, del sujeto mujer, desde estas diversidades, desde entendiendo la implicación de las opresiones, no como una supremacía, sino que todas tenemos un lugar importante para hablar de lo que está, ¿no? Entonces, y que es importante, nosotras las mujeres afrodescendientes hablamos de la condición de las mujeres y cómo del género. Entonces, ¿por qué las otras no pueden hablar precisamente de cómo operan también a la vez el género cuando se combina con la raza, la clase, la identidad de género? Entonces, creo más bien que es una invitación y a pensar mucho más amplio discursivamente. En todo caso, es este problema, ¿no? Entonces, en el cómo estamos trabajando las interseccionalidades como sumatorias de opresiones, y no es esa la ruta. Estamos trabajándola mal, por eso creo que hay que revisar más metodológicamente cómo trabajamos.
Gracias, Paulita. Estamos con alguna dificultad en creo que es mi conexión que se ha estado cayendo, pero creo que está muy interesante la conversación, sobre todo en temas ya entrando a lo que implica la educación popular, ya no solamente como una propuesta educativa en el marco de la educación no formal. En algunos casos la educación formal incluye educación popular en las aulas, y creo que ese es un desafío interesante que se está emprendiendo desde algunos movimientos que trabajan en temas de educación popular, pero el otro, más bien, la otra beta por la que estamos siguiendo nuestro camino desde la RPM es justamente para entender la educación popular como una herramienta de transformación, sobre todo una herramienta feminista para los movimientos diversos de mujeres, en la diversidad en que somos y con las diferentes agendas. Y ahí está, como ustedes mismas han planteado, estos grandes logros que ha tenido la educación popular para visibilizar ciertas problemáticas, pero también en términos concretos para fortalecer la ciudadanía de las mujeres. Probablemente no con una visión aún feminista, pero en muchos casos sí, impulsando el empoderamiento, el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para enfrentar ciertas situaciones, no solamente en el ámbito del liderazgo político, sino también en otros espacios. Y esto creo yo es uno de los grandes aportes que ha hecho la educación popular. Y ahora fuertemente desafiada para tener un enfoque mucho más transformador en términos de cuestionar las relaciones de poder desiguales, pero no solamente las que tienen que ver con hombres y mujeres, sino en sentido de cuestionar todos los sistemas de opresión. Y allí la invitación, digamos, del enfoque de la interseccionalidad a cuestionar nuestra acción como feministas y nuestra acción en concreto, nuestra acción política como organizaciones de mujeres. Entonces, yo soy una convencida de que las alianzas son posibles y son efectivas cuando hay voluntad real de transformar todas las múltiples desigualdades que vivimos las mujeres en la diversidad. Y particularmente ahora que también al interior del movimiento feminista hay algunos discursos fuertemente, por ejemplo, trans excluyentes, y que pareciera una cosa muy loca, pero que estamos viendo al interior del propio movimiento feminista visiones un poco esencialistas y en algunos casos hasta fundamentalistas en relación a lo que nosotras siempre hemos cuestionado, las feministas, en sentido de que el hecho de ser mujeres es un proceso de construcción cultural e histórico. Entonces creo que tenemos ahí varios desafíos y que creo que podemos continuar el debate, la reflexión en ese sentido. Como les decía en algún momento, estamos a 100 años del nacimiento de Paulo Freire y justamente creemos que es como un tiempo, hemos transcurrido quienes trabajamos en educación popular un tiempo largo y tenemos desafíos como incorporar las tecnologías de información y comunicación en los procesos de educación popular, innovar en la forma en cómo participamos en los procesos educativos siempre desde la perspectiva de visibilizar esto. En algunos momentos pareciera que la propia educación popular hubiera los procesos generales. ¿Cómo ven ustedes los procesos en términos de desafíos para innovar en la práctica concreta que hace cada una de sus redes? ¿Quieres empezar, Paola, y seguimos con Sandra? Ahí sí yo creo que podría ser importante este tipo de alianzas como la que tenemos la RPM y la Red Afro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos conociendo otras herramientas y vamos fortaleciendo nuestro trabajo? Creo que ahorita
el actual contexto derivado precisamente de la pandemia es como una invitación a pensar, incluso a repensar nuestras formas de trabajo, que además nos ha agarrado muy mal paradas, ¿no? El año pasado que hemos tenido que adecuar todas nuestras formas de trabajo, todas nuestras metodologías, y estamos todavía en este proceso. Yo en este momento lo entiendo como eso, ¿no? O sea, como cómo vamos desarrollando nuevas formas de trabajo en nuestro accionar, cómo vamos llegando a las otras mujeres, cómo vamos trabajando todavía en educación popular, teniendo en cuenta precisamente la virtualidad, pero además que no todas las mujeres afrodescendientes tienen acceso, ¿no? Entonces al Internet. Entonces, creo que ahí ha quedado como varias cosas sobre cómo podemos trabajar en adelante. Sí, Mónica, yo creo que esta es una pregunta, la pregunta que nos plantea grandes, grandes desafíos, porque en realidad las mujeres, digamos que en la virtualidad, o mejor en la pandemia, ya todas sabemos que salieron a flote todas las brechas que tenemos las mujeres, las brechas de distinta naturaleza que tenemos las mujeres, y la virtualidad tiende a profundizar esas brechas. En primer lugar, en América Latina, la CEPAL dice que en América Latina el 40% de las personas no tienen acceso a la virtualidad. Algunas porque no cuentan con aparatos que le permitan, con teléfonos o con computadores. Otras porque, aunque tengan los teléfonos, el computador, no tienen disponible para tener un plan de datos para acceder a Internet o para comprar minutos de Internet. Y una parte muy grande, sobre todo de las mujeres, porque aunque tengan la posibilidad de tener acceso a los aparatos y a un plan de Internet, no saben, no tienen el conocimiento o la destreza para conectarse y para manejarse en la virtualidad. De ese 40%, la mayor parte, una porción muy grande de ese 40%, un poco más del 60%, son mujeres. Quiere decir que la brecha que tienen las mujeres tecnológica es muy grande y juega en contra. Por otro lado, con la pandemia, también lo que vimos es que hubo una profundización en la asignación de la división de roles y muchas mujeres que ya estaban en el mercado laboral, que ya habían logrado un espacio dentro del mercado laboral, tuvieron que regresar a la casa por el cierre de los empleos y eso las vuelve a poner en el trabajo de cuidado con una responsabilidad muy grande de todo su entorno doméstico que le quita el tiempo y la posibilidad de estar conectada a la virtualidad. Y por último, digamos que con la pandemia, algunos temas de desigualdades estructurales como la pobreza, como el desempleo, como la falta de acceso a la educación, se registra sobre todo fundamentalmente en las mujeres. Quiere decir que con la implementación de las desigualdades, tanto estructurales como las coyunturales que llegaron con la pandemia, las mujeres han resultado especialmente desfavorecidas. Quiere decir que a nosotras esto nos plantea un desafío mucho más grande, el desafío de fortalecer nuestras alianzas, de buscar formas alternativas de apoyar y acompañar a las mujeres. Yo creo que, pues esto no quiero ser pesimista, pero quizás nos toca, bueno, la CEPAL ha dicho que para las mujeres la pandemia ha significado un retroceso en términos de empoderamiento, en términos de acceso al trabajo y a la educación, y digamos, en términos económicos ha significado un retroceso de cerca de 20 años para las mujeres. Digamos que un sector muy grande de la población retrocedió. Quiere decir que es posible que a nuestras alianzas el desafío que tengamos es fortalecernos, hacer acopio de recursos y ponernos también de cara a los desafíos que teníamos hace 20 años. Quizás, aunque duela decirlos, nos va a tocar repetir la plana muchas veces, o sea, aquellas cosas que pensamos que ya las habíamos superado, aquellos
las tareas que ya hicimos, nos va a tocar volver a hacerla con toda la paciencia, con todo el cuidado y con toda la resistencia que siempre la capacidad de resistencia y de resiliencia que siempre nos acompaña, volver atrás y volver a hacer la tarea nuevamente para, si queremos efectivamente acompañar a las mujeres en la superación de esa brecha que se profundizó y que se amplió durante la pandemia. Muchísimas gracias, Sam. Voy a hacer un rápido repaso para ver si tenemos algún comentario. Algunos comentarios de quienes nos siguen ahora en la sala de Zoom. A estas alturas, comentario de Janet Lozano, a estas alturas la interseccionalidad, considero, debe llenarse de contenido como proyecto político feminista, justamente en la línea de lo que íbamos conversando y discutiendo. Y el gran desafío de introducir la visión interseccional también como en la praxis de en nuestra praxis y en nuestra acción política cotidiana. Marcela Valara nos plantea, gracias por este interesante webinar, pero retirar. Bueno, ahí está. Chao Marcela, ya nos vemos prontito. Y Sandra Collado, que plantea importantes reflexiones, especialmente sobre los retos y desafíos virtuales. Quiero agradecerles nuevamente a ti, Sandra, pues, siempre por la disposición de estar en estos espacios de la REPEM. Paulita, gracias por también estas alianzas que hemos ido construyendo como redes. Tenemos grandes desafíos y creo que tener espacios para discutir, conversar entre nosotras, y plantearnos los desafíos conjuntos que tenemos, las redes que compartimos estos desafíos además, creo que es una gran oportunidad para ver en concreto nuestras alianzas, ¿no? Y más sobre todo porque nos encontramos en espacios donde hacemos incidencia política, hacemos incidencia a nivel regional y a nivel global también. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo que se dan para estar en este espacio. Vamos a subir rápidamente y les mandamos el enlace para que puedan compartir con sus redes también, con sus socias y afiliadas, este conversatorio que en realidad es un inicio para ir conversando sobre los desafíos que tenemos para los próximos, quién sabe, 5, 10 años que tendremos de virtualidad en términos todavía de recuperación, pero los desafíos que son históricos para justamente, que creo que lo hemos planteado desde el inicio, es cómo reconocer las históricas brechas que vivimos las mujeres desde nuestras diversidades para superar las desigualdades en nuestra región. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Paola.